cómo vive aquel que ha conocido la palabra y que se hace testigo del Evangelio. Y Jesús les enseña a los discípulos, y sobre todo por la pregunta de Pedro sobre lo que va a permitir la salvación. Jesús le contesta a Pedro: entonces, ¿para qué son los bienes materiales? Y lo primero que le hace entender es que ellos no son malos, si se consiguen con el esfuerzo del trabajo. Todo ser humano que se entregue a su trabajo, que lo haga prosperar, que haga de la labor de sus manos algo digno, algo justo, no es malo. Tiene el derecho a tenerlo, tiene el derecho a disfrutarlo, tiene el derecho a vivir de ellos. Los bienes no son malos, los bienes no son para la perdición. Porque podemos pensar que aquel hombre simplemente perdió el reino porque tenía muchas cosas, pero no, él pierde el camino, pierde la invitación a Jesús, es porque no entiende el sentido de las cosas terrenales que Dios le ha permitido tener él y toda su familia. Por lo tanto, si se consiguen con el esfuerzo y el trabajo, son dignos, porque el Señor en su palabra dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Todo lo que tienes, si es con tu esfuerzo, si es con aquel talento que Dios te dio, es para que te dignifiques como su hijo y para que tengas una vida conforme al Evangelio. Los bienes no son malos cuando se han realizado o cuando se han recibido de manera legal, de una manera como tienen que venir. Pero si esos bienes se consiguen de manera indebida, causan daño, dolor, sufrimiento, la ruina del otro, el dolor del otro, destrucción de otras familias, entonces comienza a ser un bien mal adquirido. Y por eso aquel adagio popular: de lo que viene con el dolor se paga. O sea, mi hermano, aquello que tú consigues haciendo sufrir a los demás, mañana eso también te cuesta alegría, gozo, tranquilidad, felicidad para ti y tu familia. Por eso, grábate que los bienes materiales son un regalo de Dios cuando se consiguen con el esfuerzo y el trabajo humano. Cuando tú haces todo lo posible por ser organizado en tu economía y hacer producir el 100% de lo que Dios te ha regalado. Por eso, hermano, no puedes permitir nada ilícito que llegue a tus manos, porque allí estás perdiendo la finalidad de los bienes materiales para la cual Dios lo ha puesto en tu camino. Cuando aquellos causan daño, porque se consiguen a través de venta de drogas, a través de destrucción de familia, a través del narcotráfico, a través de robos, a través de quedarse con aquello que le pertenece al otro por aprovecharse de un momento de crisis o de dolor de aquella otra persona. Allí, esos bienes ya no son un regalo, ya no son una gracia, ya no son una bendición, porque tienen consigo maldad, traición, deseos desordenados y toda clase de acciones que lleven al dolor y al sufrimiento del otro. Por eso, todo lo que consigas digna y justamente a través del esfuerzo de tu trabajo se convertirán para tu vida en abundancia, en gracia y en bendición. Padre, ¿por qué las cosas no me rinden? ¿Por qué mi dinero se escapa rápidamente de mis manos? No sé qué hiciste, no sé qué pasó. Alguna vez escuchaba una enseñanza de un gran predicador de la Renovación Carismática, del cual les he hablado todo este tiempo y les he enseñado sus escritos, el padre Emiliano Tardif, y contaba este testimonio de un hombre que alguna vez iba en una avioneta por la parte de la isla que bordea Haití, y en algún momento el combustible se estaba acabando y aterrizó en una pista clandestina que tenían allí, esa ruta de narcotraficantes. Y cuando aquel hombre iba descendiendo, sintió en su corazón algo extraño que le hablaba al alma y le llamaba la atención. Lo que estás haciendo no está bien hecho. La señora que estaba encargada de llevar el combustible a la camioneta, a la avioneta, se le acercó y le entregó un texto.
y le dijo: lea ese librito, no se le olvide, lea ese librito, porque esa angustia con la que usted aterrizó aquí, allí va a encontrar la respuesta. Aquel hombre se sintió tocado por aquella palabra de aquella mujer y abre el texto. Cuando nuevamente coge el vuelo en su avioneta, abre el texto mientras el ayudante de vuelo iba conduciendo. Sencillamente comienza a leer el texto de la carta de San Juan. Hijos míos, si alguno de ustedes peca, recuerden que tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el Señor. Y aquel hombre comenzó a sentir que lo que estaba haciendo era indebido. Y comenzó a sentir en el corazón que muchas madres sufrían aquella droga que él distribuía en aquellos países porque sus hijos se estaban perdiendo. Y comenzó a venirle a la mente imágenes y dolores del mundo a través de aquella droga que él distribuía por aquella región de aquellas islas. En ese momento, el hombre sintió que cuando aterrizara debía encontrarse con un sacerdote. Y se acercó, y cuando se acercó aquel hombre a la confesión, le dijo al Padre: he pecado mucho, he causado mucho dolor, pero tengo mucho dinero que ha costado lágrimas, que ha costado muertes, que ha costado momentos difíciles. El confesor, iluminado por el Espíritu Santo, le dijo a aquel hombre: conozco la historia de alguien que se hizo rico de manera ilícita, bajo el dolor y el sufrimiento de los demás. ¿Quién es?, preguntó el hombre que conducía la avioneta. Y dijo: Zaqueo, un hombre que tomaba dinero del pueblo, que se había hecho rico y no le importaba si el otro sufría por el impuesto que tenía que pagar. Pero cuando recibió a Jesús en su casa, Jesús le hizo una propuesta de vida: anda, vende todo lo que tienes. Jesús, cuando entró a la casa de Zaqueo, dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y encontrando aquella alegría del Evangelio, aquel hombre dice: Señor, voy a repartir mis bienes a la mitad de mis bienes a los pobres, lo voy a compartir con los demás. Sintió que su vida era nueva, sintió que su vida iba a encontrar una razón de ser cuando entregara lo que no le pertenecía, cuando entregara todo aquello que de manera ilícita había recibido. El sacerdote terminó la confesión y le dijo a aquel hombre: vuelve a tu país y haz tú lo mismo. A los pasos de los años, aquel hombre comenzó a hacer fundaciones, a entregar aquel dinero a personas pobres, a hacer fundaciones de rehabilitación y ayudar a tantas personas en la drogadicción. Gastó todo el dinero de manera ilícita que había recibido ayudando a tantas personas para purificar su pecado y así recibir la misericordia de Dios. ¿Cómo has adquirido los bienes? ¿Qué sufrimientos has causado cuando no has compartido de todo corazón? La palabra del Señor hoy nos enseña que los bienes sí son necesarios para vivir, pero necesitamos renunciar al apego desordenado de ellos, porque es allí donde pierde su objetivo, su finalidad, la razón de ser por haber llegado a tu vida. La renuncia que hoy Jesús nos habla es para hacernos recordar que al reino de los cielos se llega con las manos vacías, y lo único de lo cual se nos va a pedir es que mostremos la mano llena de amor y de misericordia cuando compartimos con el otro aquellos dones y regalos que Dios nos dio en esta vida presente. Al cielo, nada de lo que aquí cultives y guardes te llevas. Solamente se te preguntará por el amor y la misericordia con la que compartiste todo aquello que Dios te dio. Por eso, querido hermano y hermana, ¿cómo compartes tú aquello que Dios te dio con tu familia? ¿Lo compartes de manera egoísta? ¿Lo compartes pensando en aquel momento que si sales con ellos vas a gastar mucho dinero?
¿O sales de pronto pensando como aquella persona que se sienta a la mesa e invita a sus seres queridos a un restaurante a comer? Y cuando los invitas al restaurante al comer, el señor que atiende la mesa entrega la carta a todos, pero en tu mente estás pensando que no pidan cosas caras, que la cuenta no me vaya a salir costosa, que no me puedo gastar mucho dinero. Pues estás haciendo una invitación de manera egoísta. Estás perdiendo la oportunidad de compartir todo aquello que Dios te dio con alegría, con generosidad. Estás coartando tu alegría, te estás dañando aquel momento gozoso que tienes para darle a los demás de lo que Dios a ti te ha dado. Por eso, el apego por lo terrenal al día siguiente, hermanos, trae tristeza y trae dolor. Hoy, cuando atravesamos este momento de la pandemia, en la que tenemos un distanciamiento de nuestros seres queridos, en la que no podemos salir a lugares para compartir con amigos, con personas. Hoy, cuando estamos pasando este momento en el que estamos en este confinamiento, nos damos cuenta, hermanos, que el estar con el otro nos hace falta, que compartir con el hermano nos hace falta, que tender la mano al otro es una necesidad en este tiempo, cuando vemos la escasez, cuando vemos tantas necesidades en el mundo. Y sobre todo, en este tiempo se nos ha enseñado que el dinero no salva a nadie, que el dinero no devuelve la salud a nadie, que por más dinero que tengas, no tiene la solución aquello que tú quisieras frenar. Por eso, mi hermano, hoy, en estas limitaciones en las que nos encontramos, es cuando más la vida nos está enseñando aquello que es importante, que de lo que hemos recibido es para que mañana sepamos lo que compartimos y lo que hicimos feliz a los demás. Que los bienes materiales no se conviertan para nosotros en un tema obsesivo. Yo quiero tener, yo cuando tenga dinero, es que cuando yo tenga dinero, y siempre pensando es cuando yo tenga. Cuando tú tengas, ojalá esa mentalidad que tienes ahora de compartir y darle a tus seres queridos no cambie. Ojalá que cuando tengas algún recurso que venga por gracia y regalo de Dios para tu vida, recuerdes que si mucho se te dio, mucho se te va a pedir. Porque al que más se le da, más se le exige. Y por eso, si Dios te ha dado en abundancia, es para que tú también compartas generosamente con los que Dios coloca en tu vida, coloca en tu corazón, y compartas con ello, no solamente en lo económico, sino también en el amor, en la alegría, en la afectividad. Hermanos, de lo que Dios te dio, tienes que verlo como un regalo. Y vívelo aquí, disfrútalo aquí, porque mañana todo pasa. Y cuando todo pase, al cielo te vas simplemente con el amor y la misericordia que tuviste con aquellas personas que están aquí en la tierra. Te invito, mi hermano, a que nos pongamos de verdad en las manos de Dios y que Él nos enseñe el valor de los bienes materiales. Que nada nos robe la entrada al reino de los cielos. Porque si mucho Dios nos ha dado, es también para que compartamos mucho. Padre bueno, te damos gracias por el don de tu palabra. Gracias porque hoy nos has enseñado que los bienes materiales de este mundo son para dar. Y que si los he adquirido con dolor, con sufrimiento, porque ha sido esfuerzo, trabajo, trasnochos, momentos difíciles, que no se conviertan esos bienes materiales en un tema obsesivo para mí. Que no se conviertan los bienes materiales en divisiones familiares, en peleas, en odios entre hermanos por herencias de padre o madre. Que los bienes materiales no se conviertan en una obsesión para mí, para creer que el compartirlo con el otro me va a dejar en la quiebra, en la ruina. Porque si hay algo que nos has enseñado en tu palabra, que cuando sembramos generosamente, generosamente recogemos. Porque no hay mayor cosa que dar. Porque cuando damos, recibimos también de aquello que hemos extendido en la mano. Señor, saca de nosotros este egoísmo, este miedo a los bienes terrenales, a este miedo a renunciar, a este miedo a compartir.
porque creemos que mañana nos va a hacer falta. Quítanos este miedo del corazón de entender que si hoy damos un peso, mañana nos harán falta miles, cuando tu misericordia y generosidad nos ha enseñado que tú sabes multiplicar lo poco y hacerlo mucho. Si no, hermanos, recuerda aquella multiplicación del pan y de los peces. Con tan solo un poco, que parecía un poco, ¿qué podemos hacer con este poco? Jesús hizo mucho. Por eso, hermano, no creas que tienes poco. Tienes lo suficiente, lo realmente necesario, pero tienes que extender la mano y ponerlo al servicio de los demás, porque cuando tú lo haces, Dios se manifiesta en gloria. Dios te hace levantar de aquella pobreza y de aquella escasez en la que te encuentras. Por eso, mi hermano, siembra en el terreno de Dios, en la tierra de Dios, esa tierra de Dios que es tu propia familia. Comparte sin mezquindad, tiende la mano a sus necesidades, hazlo con amor y te darás cuenta que Dios te dará el 100 por 1 de lo que sembraste en su nombre, en la necesidad del otro. No juzgues si aquel al que le vas a dar se va a gastar el dinero en drogas, en alcohol, porque lo ves en la indigencia y piensas, ¿qué voy a darle yo a este que trabaje? Es un indigente, se lo va a gastar en vicios. Alguna vez un hermano sacerdote me decía, es mejor dar 100 pesos que exponerlo a robar y a matar. Esa es su pobre vida y Dios de ahí lo salvará. Por eso evítale que cometa un pecado peor. Y aprendí que incluso dar una moneda al que está en el semáforo es también ver en él la carne sufriente de Cristo, el dolor de Cristo en ese hermano que está desordenado en su vida, que quizás le faltó ese afecto, ese compartir real de su familia, para que no tuviera vacíos afectivos y se dejara llenar de drogadicciones y de adicciones que lo llevaron a la indigencia, a la calle. Si el mundo está indigente, es por falta de manos misericordiosas que compartan amor, que compartan aquello que Dios le ha dado como un regalo. Por eso, mi querido hermano en fe, hoy pídele al Señor que te enseñe a ser desprendido de lo material, para que lo disfrutes aquí y ahora, porque cuando te vayas, te irás con las manos vacías, y en el cielo solamente te medirán y te buscarán en tus manos el amor que diste, la misericordia que compartiste. Señor, dale fin a la mezquindad del corazón, al egoísmo, aquel miedo de perdonar y de renunciar. Saca de nuestra vida aquello que nos roba la gracia y la bendición, porque hoy queremos hacer siempre tu voluntad. Señor, hoy te ofrecemos de lo mismo que nos has dado, y por eso en la mesa del altar ponemos pan y vino, y en el pan y vino colocamos nuestra vida y el paso de fe que queremos dar a partir de esta Eucaristía. Enséñanos a dar con generosidad, porque allí es donde está la alegría. La mayor alegría es dar que recibir, porque cuando tú das, estás mostrando a quién tienes dentro, quién vive en tu alma y quién cambia tu historia. Por eso te invito a dar y a compartir de lo que Dios te ha dado, para que seas feliz con tus seres queridos. Amén.